Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Les doy la bienvenida desde mi hogar aquí en Lake Elsinore, California, la Iglesia Cristiana de Gracia, nuestro servicio de domingo dominical. Y quiero darle la bienvenida a todos que nos escuchan. Ya empezamos a reunirnos, así que ya de hoy en noche nos reunimos ya en la iglesia. Para aquellos que estaban esperando que nos reuniéramos, ya de hoy en noche nos reunimos en nuestro lugar que siempre nos hemos reunido. Así que si gusta información, déjenos un mensaje, por favor, y llámenos. Ustedes tienen toda mi información si no está en la iglesia. Pero hoy empezamos con una oración y alabando al Señor para darle a Él la gloria. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, para darte gracias por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia, por lo bello y hermoso que eres tú, Señor. Te alabamos porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y Señor, queremos gozarnos en tu presencia. Queremos alabar tu nombre, exaltar tu nombre para la eternidad, Señor. Gracias una vez más por tu amor, por tu fidelidad y, Señor, por todo lo que haces tú por nosotros. Gracias porque ya comenzamos a regresar a la normalidad de este país poco a poco. Comenzamos a ya poder salir a comer a los restaurantes, ir a los parques, y etcétera. Señor, te pido por esta nación, por el presidente, que lo bendigas, que bendigas esta nación. Para ti, Señor, la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Continuamos leyendo el Salmo. Estamos en el Salmo 37. Vamos a terminar el Salmo 37. La semana pasada leímos hasta el 12. Dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Versículo 20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia.
Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Así es que ahí termina nuestro salmo. Estamos leyendo todos los salmos, cada domingo leemos un salmo. Y los salmos son de alabanza, son de adoración, y hoy vamos a seguir alabando al Señor con un par de cantos. Este canto dice: este es el día que hizo el Señor, que ha preparado para ti. Amén. Así es que cantemos juntos. Preparado. Seguimos cantando este canto que sigue, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. Creo que ya se lo saben, ¿verdad? Con alegría cantar.
vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino en la tierra cubrirá, lo declaramos Señor, lo declaramos Señor, lo declaramos Señor. Amén, es el día de alabar al Señor, es el día que hemos separado para exaltarle. Y es el tiempo que normalmente acostumbramos a salir de nuestros asientos, y a los que están aquí pueden salir de sus asientos y saludar a su hermano que tiene a un lado. Así es de que les saludamos de donde quiera que estén, si nos ven de aquí, de California, de Tijuana, del norte del país, en Seattle, del este del país, en Pensilvania. Mi sobrina Cintia nos ha estado viendo por allá. A los que están en Kalamazoo, Missouri. A los que están en España, a los que están en Perú, a los que nos ven de Centroamérica. Saludos a Oscar del CID, te amamos hermano, te extrañamos. Y a todos los que nos ven aquí de casa. Así es que adoramos al Señor y nos da gusto que podamos seguir compartiendo a pesar de todo el caos que pasa, a pesar de todo el desorden que hay en este mundo. Dios sigue estando en control, amén. Así que seguimos cantando. Este canto habla de confiar en el Señor. En ti confía mi corazón, en ti goza mi alma, mi ser descansa
Dios de pacto, que guardas tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los dones de tu bella salvación y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Sí, Padre, venimos adorándote, Señor, y exaltando tu nombre, porque tú eres un Dios que cumples tu promesa, Señor. Tú eres un Dios de pactos, que guardas tus promesas y que tu palabra es verdad, Señor.
te alabamos porque eres fiel a tu palabra, te alabamos por tu palabra que es verdadera, es lámpara a nuestros pies. Y te alabamos, Señor, por ser nuestro Salvador, por guiarnos, por hacernos ver el camino, abrir brecha. Señor, te exaltamos, te adoramos y como iglesia queremos honrarte, como iglesia queremos exaltar tu nombre y por eso es que nos reunimos, Señor, domingo tras domingo, viernes tras viernes y entre semana teniendo nuestro devocional, reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo que no hay nadie mejor que tú, Señor. Para ti, Señor, la gloria, para ti el honor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mientras que el país se comienza a regresar a la normalidad, también las iglesias, ¿verdad? También las iglesias comenzamos a regresar a una normalidad que debería de siempre existir, ¿verdad? Tener comunión, reunirnos. Y es por eso que ya empezando la siguiente semana, el domingo, vamos a estar reuniéndonos como iglesia. Vamos a tratar de mantener nuestra sana distancia, ¿verdad? Y tomar todas las precauciones. Pero le invitamos a que ya regrese con nosotros los domingos al estudio de la palabra. Y hoy regresamos al estudio de la palabra en el capítulo 1 de Lucas. En el capítulo 1 de Lucas, versículo 67. Y hoy vemos el pacto de David. Estamos viendo esta alabanza que Zacarías está dando, ¿verdad? Una alabanza que sale de su corazón, lleno del Espíritu Santo. Y estamos viendo cómo él toma un orden en las cosas la manera que él alaba. Así que regresamos al estudio de la palabra, al Evangelio de Lucas. Somos una iglesia pequeña nosotros, hermanos, joven. Muy pronto celebraremos nuestro primer aniversario. Cuando empezamos estudiando, presentando lo que nuestra iglesia cree. Empezamos enseñando la declaración doctrinal. Porque nosotros no queremos engañar a nadie, queremos que ustedes sepan qué es lo que la palabra enseña y que como iglesia qué es lo que creemos. No quiero que lleguen engañados diciendo que creemos en algo y al final nuestra práctica es muy diferente. Y por eso es que empezamos con la declaración doctrinal de nuestra iglesia. Y si usted nos visita o si quiere información de nuestra declaración doctrinal, yo se la puedo mandar por email. Mándeme su información. El email de la iglesia es, alguien que me recuerde el email de la iglesia. Ahorita se las digo, pero la información que le queremos dar es para que usted sepa exactamente quiénes somos nosotros. Exactamente de qué se trata Iglesia Cristiana de Gracia. Así es que si usted quiere es un documento largo porque cubre todo lo que nosotros creemos como iglesia. El Gmail es iglesiacdegracia@gmail.com. Así es que mande un mensaje y yo le puedo mandar toda la información o me puede mandar un mensaje por Facebook. Pero quiero que ustedes sepan exactamente lo que nosotros, en qué creemos. Porque no quiero que venga y usted está esperando algo y no lo va a encontrar aquí. Así es que mándenme su información y nosotros le mandamos la información de la iglesia. Así es que estamos casi por celebrar nuestro primer aniversario. Empezamos presentando lo que es nuestra declaración doctrinal. Después de algunos meses, para ser exacto, el 3 de noviembre, empezamos en el 2019, empezamos este Evangelio de Lucas. Ya casi terminamos con el primer capítulo. Este largo capítulo y la historia es la historia de
de la reconciliación. Esa es la historia de redención, el plan de salvación que Dios tiene para con nosotros. Y la manera que Lucas lo presenta comienza con una narrativa de una pareja de ancianos, de Elizabeth y Zacarías, ¿verdad? Se nos dice que eran justos, se nos dicen que ambos eran del linaje de Aarón, ¿verdad? Y Zacarías, siendo sacerdote, tenía que presentarse al templo 2 semanas al año. Y le tocó la oportunidad de poder entrar al lugar santo. Ahora, la manera que escogían a los sacerdotes era básicamente sacaban un papel de un vaso y el nombre de Zacarías estaba ahí. Y una vez que Zacarías fue escogido, nunca más iba a entrar al lugar santo. Y ese tiempo le tocó, entró, estaba ofreciendo el incienso, toma unos carbones de afuera del templo ardiendo, los lleva hacia adentro del lugar santo, los pone en el incenciario, en el altar del incienso, pone el incienso y comienza a salir un humo, ¿verdad? Se llena el lugar santo, el templo el tabernáculo del Señor a llenarse de humo. Mientras tanto, la congregación, los otros sacerdotes, los otros hombres judíos están en esa área, en esa sección, y hay otra área más afuera donde están las mujeres, donde puede estar quien sea básicamente, y ahí están viendo ese humo que sube, son las oraciones. Y por años Elizabeth y Zacarías habían orado para que Dios les diese un hijo, y en ese humo representaba las oraciones del pueblo, el pedir perdón. El pueblo estaba pidiendo perdón, tenía un sinfín de peticiones, y ese humo era representado por las peticiones de ellos. Entonces, antes de salir del templo, se le aparece un ángel a Zacarías, el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le dice: ahora vas a tener un hijo, y le dice qué tipo de hijo va a tener, que va a ser el precursor del Mesías, que va a ser grande, que va a traer a padres y a hijos que regresen, y va a preparar un camino para el Mesías, porque después de él vendría el Mesías. Después de esta historia, y vemos en esta historia que Zacarías no le cree al ángel, no cree que él va a ser papá. Es imposible que su mujer ya de 60 y más salga embarazada cuando toda su vida ambos eran estériles. Incluso Elizabeth llevaba ese sobrenombre de ser llamada estéril. Entonces el ángel le dice: por no haber creído te quedarás mudo. Y luego dice en Lucas que se brinca 6 meses, ¿verdad? Y otra vez el ángel se vuelve a aparecer, y esta vez se aparece con María. María, una joven de 12, 14 años, muy probable haciendo quehaceres en su casa, es recibida por un ángel. El ángel le da la salutación y ella se queda sorprendida. ¿Qué salutación? ¿Qué saludo es esto? Y el ángel le comienza a decir que ella va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, y le dice que su hijo será el Mesías, el Salvador, que tomará el trono de David. Y así empieza la historia de la redención. Cuando el ángel después le dice a María que ella está embarazada, igual que su pariente Elizabeth, que ya tiene 6 meses su pariente Elizabeth embarazada, María se lanza, va a visitar a su pariente Elizabeth a las montañas cerca de Jerusalén, y está con ellos 3 meses. Y en esos 3 meses, bueno, cuando ella entra a ver a su parienta, el bebé que lleva Elizabeth brinca, ¿verdad? Ese profeta da su primera profecía silenciosa, hasta cierto punto declarando que el bebé que llevaba María ya en su vientre era el Mesías. Y Juan, como el profeta, el mejor profeta, comienza a reaccionar a la presencia del Mesías ya en ese lugar. Y ahí vemos que Elizabeth es llena del Espíritu Santo, comienza a bendecir a María, comienza a bendecir el bebé que está en el vientre de María, comienza a bendecir a mucha gente, y luego empezamos a ver la adoración que María le da al Señor Jesús. Reconoce que es su Salvador,
reconoce que Dios ha mandado un Salvador para ella y comienza a alabar, comienza a adorar al Señor María y nos da un ejemplo, un modelo perfecto, María, de cómo adorar al Señor. Y después de 3 meses de estar ahí con Elizabeth y Zacarías, María regresa a su hogar y de ahí vemos que nace Juan. Elizabeth da a luz y al 8º día van y cumpliendo la ley, van y los circuncidan y están hablando del nombre, cómo le vamos a poner. La gente que estaba ahí reunida opinaban que le pusieran que le pusieran Zacarías como su papá. Elizabeth dice no, su nombre, él se llamará Juan. Y ahí es cuando Zacarías escribe en una tablilla que sí, su nombre es Juan. Y ahí se abre la boca de Zacarías y comienza a hablar. Y las primeras palabras que están grabadas en la palabra de Zacarías son estas que vamos a leer en Lucas 1:67 al 80. Y vamos a ver lo que es el pacto de David. Pero abra sus Biblias conmigo y leamos esta porción, esta alabanza que Zacarías le ofrece al Señor en el capítulo 1 de Lucas, versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 67, y profetizó, diciendo: bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Entonces, aquí es cuando vemos la adoración, la alabanza que Zacarías le da al Señor. Antes de que estos milagros comenzaran a suceder, había pasado ya 400 años de silencio. Israel se encontraba en una oscuridad sin la palabra de Dios, porque tenían todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las profecías. Pero el pueblo de Israel estaba acostumbrado a recibir profecía tras profecía tras profecía. Y llega el tiempo donde Malaquías da su última profecía hablando del Mesías y de Juan. Entonces el pueblo se encontraba oprimido por la opresión primero de los griegos, y aunque llegando la historia de los macabeos vemos que hay un lapso de tiempo donde son libres, pero después llegan los romanos y vuelven a caer en cautividad en los romanos. Y es ahí donde empieza en la entrada al lugar santo de Zacarías, cuando empieza a desarrollarse esta salvación, el Evangelio. Y hemos visto ya lo narrativo de este capítulo. La mayoría del capítulo es narrativo de la historia, hasta que llegamos a la adoración de María. Luego la narrativa del nacimiento de Juan, con el milagro
de que ya Zacarías ahora puede hablar. Al hacerlo, regresamos a esta porción de alabanza que Zacarías da al Señor por todo lo que él ha experimentado durante los últimos 9 meses. Esos 9 meses para Zacarías han sido tremendos, porque el ángel viene y habla con él, y al no creerle, él se queda mudo, pero se da cuenta en el proceso que lo que el ángel le dijo es verdad. Y hay tanto que él quiere decir, pero no puede, porque está mudo. Ahora, más o menos 9 meses es el tiempo que tenemos estudiando este evangelio como iglesia. Este canto de alabanza de Zacarías nos hace que nos detengamos. Lucas detiene lo narrativo y no podemos continuar con la historia hasta que podamos entender lo que contiene este canto de alabanza de Zacarías, porque es muy importante, hermanos. Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, y ahora Lucas, el autor, también inspirado por el Espíritu Santo, se detiene aquí y nos lleva al Antiguo Testamento y nos ata, nos conecta a estos 3 pactos del Antiguo Testamento que hemos estado hablando la semana pasada. Les introduje un poco de los pactos, ¿verdad? Al darnos este canto de alabanza dado por Zacarías, Lucas, un salmo de alabanza, es un momento, para Zacarías es un momento monumental, hermanos, en el desarrollo del plan de salvación que tiene el Señor para ofrecer al mundo. Así de que es un momento monumental nada más para Zacarías, pero también debería de ser para el pueblo judío en ese tiempo, y para nosotros poder ver cómo el plan de salvación se desarrolla. La venida de Jesús, hermanos. La venida de Jesús conecta específicamente con el Antiguo Testamento. Son los cumplimientos de promesas hechas en el Antiguo Testamento, de todos los pactos hechos en el Antiguo Testamento. Ahora es el cumplimiento del verdadero judaísmo. Son los cumplimientos de las promesas grandes de Dios. Zacarías, en este canto de alabanza, puede él ver venir al Mesías, a Jesús, como el cumplimiento de estos 3 pactos que incluyen la salvación en el Antiguo Testamento: el pacto de David, el pacto a Abraham y el nuevo pacto. Y vamos a ver cada uno de estos detalladamente. Ahora notemos que en el versículo 69, en Lucas 1, dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. En el versículo 69 menciona la casa de David. Es lo que está mencionando ahí, el pacto que Dios hizo con David. En el versículo 73 dice: del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. En el versículo 73 menciona el juramento a Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham. En el versículo 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. El versículo 77 nos menciona el conocimiento de salvación para perdón de pecados. Estas son referencias al pacto de David, al pacto de Abraham y el nuevo pacto. En otras palabras, hermanos, Zacarías sabe lo que está pasando. Zacarías sabe lo que está pasando en la historia del pueblo de Israel. Y este canto de alabanza viene después de que su hijo nace. Este canto viene a los 8 días de cuando nace su hijo. Yo creo que fue este canto de alabanza cuando están, después de circuncidarlo, están festejando. Y su hijo es Juan el Bautista, Juan el profeta. Cuando ese bebé nació, siendo ya ellos ancianos de 60, 70, 80 años. Ahora, su hijo prepararía el camino para nuestro Señor. Fíjese cómo lo identifica el ángel
en el versículo 16 y 17, cuando se encuentra con Zacarías en el lugar santo del templo, le está describiendo cómo va a ser su hijo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías, hermanos, el maestro de la comunidad, el sacerdote de la comunidad, quien pasó años enseñándoles a sus vecinos, a la vecindad, al pueblo pequeño, el Antiguo Testamento, cuando nace su hijo, se da cuenta que las promesas hechas en el Antiguo Testamento estaban por cumplirse. Y por eso Zacarías está emocionadísimo. Sabía que su hijo era que le está diciendo el ángel, el que iba a preparar el camino para el Mesías, el que Malaquías profetizó en el último capítulo de Zacarías. Jesús es el que viene después del nacimiento de su hijo. Y él también sabe, Zacarías también sabe, que María llevaba ya en su vientre al Mesías. Ahora, recuerden que por lo menos 3 meses ha estado María con su pariente Elizabeth y con Zacarías. Sabía que ya venían las promesas hechas y que se estaban cumpliendo. El pacto de David, el pacto de Abraham y el nuevo pacto. Este es lo que todo judío esperaba, hermanos. Todo judío esperaba y soñaba esto. Anhelaba que viniera la redención para su pueblo Israel. Por años estaban esperando esta redención. Veamos en Lucas 2:38. Aquí está hablando de Ana. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Había todavía un remanente, hermanos, de judíos que esperaban la redención en Jerusalén. Bueno, es más bien, todo judío esperaba la redención para Israel. Pero había un remanente que estaba esperando un Mesías. Y una vez más, todo el pueblo judío esperaba al Mesías. Pero no todos tenían los ojos abiertos lo suficiente o estaban concentrados en la palabra para ver que María estaba embarazada con el Mesías. Zacarías sí. Esto es lo que tiene a la anciana Ana orando y ayunando por 64 años, hermanos. La venida del Mesías. El amanecer de la redención para Israel. Esto es ver cumplir los pactos de David, Abraham y del nuevo pacto. Este es el punto donde vemos que Dios cumple sus promesas a su pueblo de Israel. Ahora tenemos que detenernos aquí y darnos cuenta de la adoración. Primero recuerden la adoración de María. Le da al Señor, la adoración que María le da es diferente a la que está dando a Zacarías. La adoración de María es personal. María adora personalmente a Dios. Le adora por haberle mandado un Salvador. Ella adora a Dios por lo que va a hacer en su vida de ella. Pero la alabanza de Zacarías que vemos en el versículo 67 en adelante es bien amplia. Es una adoración amplia, no personal. No es personal para nada, sino que nos da una alabanza que es tan amplia que cubre toda la historia de redención, reconociendo a todos que llegaran a conocer a Dios a través de los medios de salvación proveídos por Él, por el Salvador, por el Mesías. Este es un punto de transición de lo viejo a lo nuevo. Y los 3 pactos son el tema de su gran alabanza de Zacarías. Hay 3 pactos en el Antiguo Testamento, aparte de estos 3 pactos que vamos a hablar,
Y ya hemos hablado, creo que la semana antepasada hablamos de estos 3 pactos, el pacto de Noé, ¿verdad? ¿Cuál es el pacto de Noé? ¿Saben cuál es el pacto que Dios hizo con Noé? El símbolo que nos recuerda del pacto de Noé es el arco iris. El pacto es de que él nunca destruiría la humanidad con agua, sino que no lo va a destruir con fuego, ¿verdad? Luego, el pacto de sacerdocio, que Dios proveería un sacerdocio perpetuo para la nación de Israel. Y luego el pacto de Moisés, el pacto de la ley, donde Dios expresa sus requisitos ceremoniales y morales. Ahora, ninguno de esos 3 pactos que yo mencioné son de salvación. Nosotros sabemos que estos pactos no son pactos que prometen salvación, hermanos. El pacto de Noé no tiene componentes que salvan, ni tampoco el pacto de sacerdocio perpetuo. Y nadie puede ser salvo por cumplir la ley. Los judíos sabían esto. Ellos sabían. Pero sí había pactos que eran de salvación. Las promesas de David, hermanos, el pacto de David solamente se cumple por la redención de Israel. Las promesas de Abraham solo se cumplen con redención. Y la promesa del nuevo pacto era el pacto que trae salvación. El nuevo pacto, hermanos, es el que abre la puerta para el pacto de David y el pacto de Abraham. El pacto de David y el pacto de Abraham no pueden suceder si no cumple el nuevo pacto. Y por esta razón, este es un momento monumental, especial. Y Zacarías lo sabe, hermanos, él lo sabe. Y el Espíritu Santo está reforzando lo que él sabe. Lo que Zacarías sabe, el Espíritu Santo apoya lo que sabe al ser lleno del Espíritu Santo. Zacarías lanza su alabanza una vez más al ser lleno del Espíritu Santo. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Ahora esto pasa una vez más, como ya dije, muy probable en el día de la circuncisión de Juan, 8 días después del nacimiento de su hijo, quien sabe que es el precursor del Mesías. Zacarías sabe esto. Zacarías sabe que con el nacimiento de su hijo, Dios ha empezado el cumplimiento de promesas mesiánicas, de promesas de Jesús nuestro Salvador. Así que Zacarías comienza a alabar al Señor, se lanza con esta alabanza de bendición, bendiciendo a Dios por traer salvación, por redimir a su pueblo. Zacarías está lleno de gozo con el nacimiento de su hijo Juan. Y con ese nacimiento de su hijo Juan empieza los cumplimientos del Mesías, los cumplimientos de las promesas del Mesías, promesas de nuestro Salvador Jesús. Y Zacarías lo sabe, lo entiende. Ahora, el primer pacto que Zacarías menciona, lo comenzamos a ver la semana pasada, nomás vimos la superficie, que hoy vamos a ver en detalle. Es el pacto de David. En el versículo 69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Zacarías sabe, hermanos, lo que todo judío sabía, que el Mesías vendría de la línea real de David, del linaje del rey David, quien restauraría el gran reino de David, el Mesías. David era el gran rey, hermanos. El gran rey de los judíos siempre ha sido David, el rey justo. David era la definición de qué es un rey.
David era el rey quien Dios eligió. Acuérdense que el pueblo pedía rey y vieron a Saúl grande, fuerte, bien parecido, y dijeron, este es nuestro rey. Pero Dios no lo había escogido a Saúl, había escogido a David. El rey quien estableció el gran reino de Israel, que comenzó a disminuirse a través de su hijo Salomón. El reino comenzó a poco irse a pico cuando ya Salomón, su hijo, es rey. Y ya que no existía, hablando del gran reino en quien estaba antes David, Saúl, ¿verdad? Ese reino grande no existía cuando estaba Saúl, pero sí existió cuando está David, y incluso continúa con Salomón, pero para el tiempo que Salomón termina con el reino de David, el reino ya estaba dividido. Para cuando el reinado se divide, ¿verdad? Todo el reinado de David había desaparecido, hermanos. Por el gran reinado, el gran reinado que conocemos de la nación de Israel fue el reinado de David. Y el pueblo, hermanos, en ese tiempo anhelaba la restauración del reino de David cuando viniera el Mesías. Todos los judíos esperaban que esto pasara, porque era algo que se había profetizado bastante en el Antiguo Testamento. Muchos pueden pensar que Zacarías, cuando comienza a alabar al Señor, está alabando a Dios por su hijo. Pero Zacarías no hace eso. Zacarías lo hace evidente cuando se refiere a la casa de David, como vemos aquí. Porque ya aprendimos que ambos, tanto como Elizabeth y Zacarías, eran del linaje de Aarón. Ambos de la línea de sacerdocio y no en la línea real, de realeza de David. Es bien claro que Zacarías se está refiriendo al Mesías y no a su hijo cuando da esta alabanza. Sí se refiere a su hijo en una porción, en esta alabanza, en el versículo 76, cuando lo tiene en sus brazos y dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Pero esta alabanza de Zacarías es primordialmente del Mesías. No se trata de su hijo. También indica esta alabanza que María era del linaje de David. Como ya hemos notado que María estuvo viviendo con Elizabeth y Zacarías, muy probable que, si no lo sabía antes Zacarías, fue aquí donde él conoce que María es del linaje de David. Su declaración de Zacarías al decir en el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Sabía Zacarías que el bebé que lleva María en su vientre es el Mesías, el Salvador. Y por eso podemos concluir que sabiendo Zacarías, conociendo nosotros un poco de Zacarías, que era el maestro, que conocía bien el Antiguo Testamento, sabía que el Mesías tenía que venir por el linaje de David, y al darse cuenta que María es del linaje de David, y lo que ella le cuenta, lo que le dice el ángel, hace sus conclusiones y dice, este es el Mesías. Luego veremos que Lucas mismo la conecta a María al linaje de David en Mateo. En Lucas 3. En Mateo aprendemos que José, su padrastro, su padre legal de Jesús, también es del linaje de David. Este Salvador que menciona Zacarías en su alabanza es un hijo de David, es el Mesías. Cuando leemos Salmos 132, 17, dice, ahí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Ahora, cuando regresamos a ver el pacto de David, porque quiero que entendamos lo que está
pasando en las mentes de Zacarías. Quiero que usted entienda lo que Zacarías está pensando cuando está alabando al Señor, y a los que estaban atentos a las promesas que Dios había hecho y que ahora se están cumpliendo. Ahora vamos a 2 de Samuel y vamos a ver el pacto de David. Aquí lo voy a leer rápidamente y lo vamos a regresar. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, y yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta es la porción en 2 de Samuel. Ahora voy a regresar porque quiero que noten algunas cosas en este texto. Y aquí dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Entonces imagínense, David está en su palacio, un palacio hermosísimo, hermanos. Está disfrutando David de su casa. Ya no tiene enemigos, dice, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Yo me imagino a David sentado en sentado disfrutando de las riquezas que le ha dado el Señor. Cuando él se da cuenta que él tiene mejor casa que el Señor, y él comienza a decir: esto no es justo, que yo esté disfrutando de esta casa de cedro, ¿verdad? Y me imagino que en ese tiempo una casa de cedro era lo más precioso y más valioso que alguien pudiese tener, y yo creo que todavía lo es. Entonces tenía una gran mansión. El palacio de David una vez era hermoso, y él se da cuenta que la casa de Jehová es una tiendita, ¿verdad? El Señor anda de tiendita en tiendita. El tabernáculo en donde habitaba el Señor se quitaba, se armaba, se quitaba, se armaba. ¿Se acuerdan cuando estaban en el desierto? Se quitaba, se armaba, se quitaba, se armaba. Ya era una casa de campaña vieja, usada. Y le cuenta David a Natán esto. Fíjese lo que dice el versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, dice, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y hermanos, aquí hay un error.
Aquí hay un error de Natán, creo yo. La respuesta de Natán es sin consultar al Señor. David le está diciendo, yo moro en este palacio y el Señor vive en cortinas. Y Natán dijo al rey, pues edifícale una casa, si es lo que le quieres hacer, haz lo que tú quieras. Dice, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Haz lo que tú quieras. Y creo que ahí falló Natán al no consultar primero con Dios, ir con Dios y decirle, ¿sabes qué? David quiere hacerte una casa. ¿Qué le digo? Pero no, Natán brinca a Dios y dice, haz lo que tú quieras, porque Jehová está contigo. Muchas veces nosotros actuamos así, Dios está conmigo, así que yo voy a hacer lo que yo quiera, sin consultar a Dios. Ahora, después en el versículo 4, aconteció aquella misma noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, con que le dijiste que hiciera una casa, me brincaste. Ahora quiero que le des un mensaje de lo que yo te voy a decir a ti que le digas. Ahora esto no está aquí, eso lo estoy inventando. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Ahora sí, ve, dile lo que yo quiero que le digas, no lo que tú piensas que debes de decirle. Así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? ¿Tú crees que tú puedes edificarme casa a mí? ¿Acaso yo te pedí que me hicieras una casa de cedro? Dice Jehová. Ahora seguimos leyendo. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. O sea, Jehová reconoce, yo nunca he habitado en casa desde que los saqué, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. Dice Jehová, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, Jehová dice, ¿a poco me has oído que yo me queje, que yo quiero que me hagas una casa? ¿Les he pedido que me hagan casa? Y pues no. Ahora dice Jehová, Él me quiere hacer una casa y yo le voy a hacer una casa a Él. Jehová, Dios como que ve el intento, ¿verdad?, de David y lo reconoce. Y le dice, pero mira, ahora pues, dirás a mi siervo David, que yo reconozco lo que él quiere hacer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil. Acuérdate que eres un pastor de ovejas, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Ahora, por si hay algo no sabemos aquí, pero si hay algo de orgullo quizás en David, Jehová le recuerda a David de dónde viene. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y cuando Natán le dice, Jehová está contigo, ¿verdad? En el versículo 4, haz lo que tú quieras. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. O sea, yo te hice famoso, te hice grande. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. No te preocupes por mi pueblo, es mi pueblo. Y yo me voy a fijar lugar para mi pueblo Israel. Y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Ahora, aquí Dios está haciendo una promesa. Que Él se va a encargar de su pueblo para que nunca más sea removido. Esa promesa todavía no se ha cumplido. ¿Okay? Ahora el versículo 11. El reinado de David. Dios va a hacer casa para David, hermanos. No al revés, David le va a hacer casa para el Señor. Ahora, David, cuando dice que Dios va a hacer casa para David, no necesariamente está hablando de una casa, de un edificio,
sino que de un gran reinado, es lo que está hablando Jehová aquí. Un reinado de paz, descanso en tu propia tierra, pero no le va a permitir que David le edifique casa para él, para Dios. Fíjese lo que dice aquí. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Es la promesa que Dios le hace a David. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Natán le dice a David, Dios dice que Él te va a hacer una casa. Versículo 12. ¿Y quién fue este? ¿Verdad? El versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí hay una profecía que se cumple en el plazo corto, y otra que se cumple, que no se ha cumplido todavía. ¿Y de quién está hablando? ¿Quién es este? Es Salomón. Él edificará casa a mi nombre. Cuando dice él, se está refiriendo a Salomón. Salomón sí edificó una casa para el Señor. Y fue un templo hermoso. Fue el templo más hermoso de ese tiempo. Y si estuviera hoy, yo creo que sería uno de los templos más bellos que existen en el mundo. Aquí está lo hermoso de la profecía, hermanos, porque nos vamos de esta misma profecía que se cumple en ese tiempo, cuando Salomón edifica el templo, a esta misma profecía que se cumplirá en el futuro. Es como que la que se cumplió en ese tiempo nos da la ilustración de lo que va a pasar en el futuro. Por un periodo de tiempo, el reinado de David, el reinado de Salomón, hasta cierto punto es una ilustración del milenio, cuando Cristo Jesús reine aquí por 1000 años. Ahora, Salomón sí edificó una casa para Dios, pero no fue para siempre. No fue para siempre. El templo de Salomón ya no existe. El reino de los babilonios reducieron el templo de Salomón a tierra, a polvo. No existe. En el año 586 ese templo, 586 antes de Cristo, los babilonios destruyeron ese templo por completo. Otra cosa, el reino de Salomón no duró para siempre. Aunque Salomón fue hecho riquísimo por Dios, y Dios lo bendijo muchísimo a Salomón, pero su reinado, hermanos, de Salomón comenzó a deteriorarse poco a poco, porque como cualquier hombre, Salomón pecó. Y poco a poco este reinado de Salomón se comenzó a deteriorar al punto de que se dividió, así trayendo fin al gran trono de David. Cuando se divide el norte, se convierte en el reino de Israel, y el sur en el reino de Judá. Ahora vamos a terminar de leer esto. Versículo 14. El 13 dice, edificaré casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, esta profecía no se ha cumplido todavía. Porque el trono de Salomón, el reino de Salomón, el reino de David, comenzó a deteriorarse poco a poco. Es un reino que no duró para siempre. El templo fue destruido. Ahora, Salomón, a través de su pecado, dividió el reino. Dios permite que el reino sea dividido en dos. Ese reinado no permaneció para siempre, hermanos. Una vez más, el reinado de Salomón, el rey, hijo de David, no permaneció para siempre. Solo duró el tiempo de su vida de Salomón. Luego, cuando el reino estaba dividido, la parte norte se convirtió en un reino idólatra. Si ven el mapa de Israel, es como una J. Si lo cortas en la parte de abajo, si cortas una J en la parte de abajo, te queda la varita, ¿verdad? La I de Israel,
y te queda la curva abajo del reino del sur, que es Judá. Ahora, cuando ese reino es dividido, el reino del norte se convirtió en un reino idólatra, lleno de pecado, al punto que Dios permite en el año 722 antes de Cristo que los asirios vengan y los llevan cautivos, de cual nunca regresaron, hermanos. Segunda de Reyes 15, 27 y 29 dice: en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Se hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel-Bet, Maca, Janoa, Sedes, Hazor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Si usted sigue leyendo aquí, va a ver que al final todos terminan en Asiria. Que deja solo, después de que el reino del norte es tomado, deja solo al reino del sur. Para cuando llegamos al año 603, al año 586 antes de Cristo, ellos son también destruidos por las manos de Babilonia, dejando a Israel sin reinado, ¿verdad? Ahora, regresando a segunda de Samuel: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando ya tú te mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Cuando Dios dice que Él afirmará para siempre, el trono no está hablando del trono de Salomón. Así que vamos a la promesa que se cumple parcialmente, porque Salomón sí edifica el templo una vez más, a una promesa que se tiene que cumplir: el reinado del Mesías. Aquí está profetizando al Mesías, el Señor. Ese es el pacto de David. Cuando vamos a 2 Samuel 7, el 14, yo le seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Aquí está hablando de Salomón. Pero ya en el versículo 16, se refiere al Mesías: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y ya vimos por qué no está hablando del trono de Salomón, porque llegó el tiempo donde no había reinado en Israel. Aquí se refiere al Mesías. Dios le dice a Natán que le diga a David que es un buen gesto que le quiera hacer una casa, pero que le diga que no va a permitir que David le construya una casa. Pero que Dios, le va a construir a David algo mejor. Una casa para David. Que quiere decir que va a extender su reinado a través de su hijo Salomón. Y mayor que eso, va a tener un mejor hijo que establecerá su nombre y su reinado para siempre. Así de que hay dos profecías: la que se cumple inmediatamente con la vida de su hijo Salomón, y la que se va a cumplir con su hijo el Mesías. Estaba hablando de un mejor hijo, no Salomón, pero estaba hablando del Mesías. Ahora, los judíos lo entendieron como el pacto de David, the Davidic covenant. La palabra pacto no se ve aquí en 2 Samuel 7, pero sí la vemos la palabra en 2 Samuel 35, versículo 5.
Ya cuando David está por morir, dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, para siempre, ordenando en todas las casas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Entonces aquí David sabe de que todavía no ha pasado. Este es el pacto de David, que es irrevocable, es eterno. Habrá un rey del linaje de David, quien reinará para siempre. Hay por lo menos, hermanos, 40 pasajes directamente conectados a estos versículos en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje paralelo al pacto de David en Primera de Crónicas 17, y usted puede apuntar y lo puede leer después. Primera de Crónicas 17, de 4 al 15. Es un pasaje paralelo al de 2 Samuel 7. Primera Crónicas 17, del 4 al 15. Hay una referencia directa en el Salmos 89, que tampoco lo voy a leer, lo puede leer en su casa. Salmos 89, 30 al 37. Salmos 89, 30 al 37. La promesa es que de su sangre de David, de la sangre de David, vendría uno. Y Dios protegió, hermanos, la línea de David a través de su providencia de él, a través del poder que él tiene. Hasta el tiempo de Cristo. Dios protege la línea de David hasta el tiempo de Cristo. La vemos en la palabra. La línea de David se mantuvo pura. Y cuando ya leemos en Lucas 3 y en Mateo 1, de José y María, están en esa línea. Así que Jesús está en esa línea, hermanos. El Señor Jesús está en esa línea por sangre y por derecho. Por sangre por María y por derecho legal por su padrastro José. Jesús es un hijo de David. Los judíos sabían, hermanos, los judíos sabían que esto pasaría. Fíjense lo que dice en Isaías. Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Los judíos conocían ese pacto de David. Lea Salmos 2 en su casa, otro versículo a leer, Salmos 2. Este pacto lo vemos bastante, hermanos, en el Antiguo Testamento, bastante. Y le voy a leer Salmo 110. Fíjese lo que dice Salmo 110, el versículo 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor, Jehová, Dios Padre, dijo a mi Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Dios Padre le dice a Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. El pacto de David dice esto, que vendría un gran rey que establecerá un reinado para siempre. Un reinado de paz, de justicia, de protección, que estarían en la tierra, hermanos, protegidos de sus enemigos, de donde reinará todo el mundo. El Mesías va a reinar todo el mundo. Esto es la promesa de David, el pacto de David, que está en toda la palabra del Antiguo Testamento. Y Zacarías sabe lo que está pasando. Zacarías, cuando tiene a su hijo Juan, después de ser circuncidado,
sabe lo que está pasando. El precursor del Mesías acaba de nacer, una semana antes lo tiene en sus brazos su hijo Juan, Zacarías. Su hijo Juan, el profeta, el bautista. Zacarías sabe que María está embarazada con el Mesías y que el pacto de David está a punto de cumplirse. La gran promesa universal está a punto de cumplirse. Ahora vayamos al libro de Zacarías, no el sacerdote padre de Juan el Bautista, pero el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice aquí en el capítulo 14, versículo 9. Y Jehová será rey. ¿Quién es el que va a ser rey? Jehová. Nosotros lo conocemos como Mesías, ¿verdad? El Salvador, Jesús. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Bien interesante. Usted haga sus conclusiones. Esta es la totalidad del pacto de David, hermanos. Esta es la sumación, la totalidad del pacto de David. El Señor, el Mesías, será rey sobre la tierra. Y es bien interesante que aquí dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Muchos creen que ese reinado es espiritual. Pero indaguemos más. No usemos versículos para justificar lo que creemos. Más bien justifiquemos lo que creemos con los versículos. Y quizás estoy diciendo lo mismo, pero no podemos usar la palabra, versos aquí, versos acá, fuera de contexto para justificar lo que tú piensas. Tenemos que usar la palabra en su totalidad para que la palabra nos diga que tenemos que creer. El Señor, el Mesías, será rey sobre toda la tierra. Un reinado literal aquí en la tierra del Mesías, de Jesús. Un reinado establecido aquí en la tierra. No confundamos, la palabra es clara. Está hablando de un reinado literal, físico. No uno espiritual, sino uno literal aquí en la tierra. Uno sobre toda la tierra, dice aquí. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Zacarías estaba emocionadísimo, hermanos. Brincaba como becerro, como leemos en Malaquías. Porque sabía lo que estaba pasando. Con todos aquellos que estaban buscando, esperando la redención de Jerusalén, como vemos después Ana, vemos a Simeón, y hay algunos otros que identifican a Jesús como el Mesías. Zacarías estaba emocionadísimo porque estaba esperando que esto pasara inmediatamente. Cuando él ve nacer su hijo y sabe que María está embarazada con el Mesías, en su mente esto va a pasar, vamos a ser liberados. Lo que Zacarías no sabía, tristemente, es que Jesús, el Mesías, sí vendría, sería rey. Cuando Pilato le pregunta a Jesús que si era un rey, ¿se acuerdan de esa conversación? Jesús lo admitió, que sí era rey. Fíjense lo que dice Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador Poncio Pilato, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, tú lo dices. Un rey sí vino y tuvo el poder para establecer su reinado, hermanos, pero no lo hizo. La razón, el plan de Dios. Pero es porque a quienes iba a reinar Jesús lo rechazaron. Los judíos gritaban que no querían a Jesús como rey. Pero esto no cambia las promesas de Dios, hermanos. No cambia las promesas irrevocables de Dios. Porque la palabra nos enseña que el rey regresará a establecer su reinado. Zacarías no pudo haber visto este lapso de tiempo, el que Pablo nombra en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este periodo de tiempo que Zacarías no conoce es conocido como la plenitud, el periodo de la plenitud de los gentiles. En el versículo 26 vemos que después y luego todo Israel será salvo. Zacarías se había brincado hasta este punto donde todo Israel será salvo por la promesa del pacto de David. Esta frase en el versículo 25, la plenitud de los gentiles, Zacarías no entendió todo el plan de salvación. Nunca se pudo haber imaginado que sus hermanos rechazarían al Mesías, hermanos. ¿Se acuerdan de Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Zacarías no pudo imaginar que sus hermanos judíos se unirían con los romanos para asesinar al rey, al Mesías. Lo único que él se pudo imaginar es que el Mesías reinaría, que se encargaría de sus enemigos, como dice la profecía, que se encargaría de Roma y que traería paz y prosperidad a Israel, que destruiría cualquier enemigo y que reinaría el mundo con paz y con justicia. Esto es lo único que Zacarías se podía imaginar. El pacto de David, hermanos, es universal. Cubre a todo el mundo. En el reino del Mesías, en el reino de Jesús. Ahora, los discípulos de Jesús estaban en la misma situación que Zacarías y el resto de aquellos judíos que esperaban la redención de Israel. Ahora, no sé si se acuerdan, en Mateo 24, ¿verdad? Cuando Jesús salió del templo y ya iba tomando camino, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Mira qué grande este templo ya no era el templo de Salomón, sino que era el templo de Herodes, ¿verdad? Qué hermoso está nuestro templo. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? ¿Ves esta hermosura? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, ¿por qué digo yo que no entendían? Ellos tampoco entendían, hermanos, igual que Zacarías. Me imagino que se preguntaban, ¿qué está pensando Jesús? ¿Por qué quiere derribar el templo? Nuestro lugar de adoración. ¿Qué no va a ser ahí el centro de su reinado? ¿Qué no va a reinar de aquí todo el mundo? Mejor vayamos a destruir templos romanos. Me imagino que los discípulos preguntaban. Y preguntaban, ¿cuándo te vamos a ver reinando sobre todo el mundo? ¿Cuándo se inicia tu poder? Incluso, hermanos, después de que murió y resucitó, le preguntan en Hechos 1:6. Y aquí vamos a terminar con ese texto, para que piensen en la confusión esta semana, en el cual esa confusión donde aquellos que esperaban al Mesías y saben que el Mesías ha llegado, como los discípulos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo, ahora que ya has resucitado? Hermanos, lo único que sabían es que vendría el Mesías a cumplir el pacto de David, a establecer el reinado en Israel, tomar el reinado de David, reinar sobre Israel y todo el mundo, trayendo un reinado de paz. Los discípulos estaban confundidos al final. Incluso cuando Cristo muere se están rascando la cabeza, tratando de hacer sentido de todo lo que está pasando alrededor de ellos. Una vez más, los judíos pensaban que vendría el Mesías, Jesús, a deshacerse de los romanos, conquistar todos los enemigos, a establecer su autoridad, reinar con vara de hierro sobre todo el mundo. Y hermanos, lo hará, pero no hasta que lo acepten como rey, no hasta que vean a Jesús, al Mesías, como rey. Y aquí nos vamos a quedar, continuaremos con el pacto de David la semana que entra. Así que acompáñenos también el viernes
a las 7:30. El viernes estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en la carta de Pérgamo. Así es que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, porque sabemos que eres un Dios de pactos, que cumples tus promesas, cumples tu palabra. Y aunque nosotros no entendamos tu plan, tu pacto, como vemos que Zacarías ignoraba algunas cosas y los discípulos, aun cuando vino, murió y resucitó y ascendió, estaban preguntándose, ¿será este tiempo? O muchos de nosotros sabemos que vas a regresar. Y hermanos, y como hermanos estamos preocupados para que regreses. Anhelamos tu regreso. Como tus hijos anhelamos que regreses. No sabemos cuándo, pero sabemos que regresarás y reinarás en esta tierra por 1000 años y luego vas a destruir todo esto y nos llevarás a una nueva Jerusalén y reinaremos ahí contigo. Para ti la gloria, Señor, para ti la alabanza, te la damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la semana que entra.